Vamos a iniciar la clase. Hemos terminado con estudio de viabilidad. La viabilidad la habíamos visto en la clase anterior. Habíamos visto viabilidad económica, o sea, la factibilidad económica, técnica, operativa y legal para determinar si el proyecto de sistemas que queremos llevar adelante era viable. Entonces, ahora, superada la etapa de estudio de viabilidad, vamos a iniciar lo que sería el recoger requisitos. Se trata de recoger la mayor cantidad de requisitos posibles para poder ya iniciar el desarrollo del sistema o del proyecto software. Entonces vamos a ver qué es un requisito, por qué es necesario, por qué es imprescindible, ¿sí?, que nosotros trabajemos con requisitos y cuáles han sido. Vamos a iniciar con una introducción de cuáles han sido los resultados de los proyectos software en Estados Unidos, ¿no?, porque es desde donde tenemos datos. ¿Cuáles han sido los resultados de encarar proyectos software sin haber completado la educción de requisitos? Nosotros llamamos educción de requisitos a la investigación que hacemos, es decir, el análisis que hacemos en el campo para poder saber cuáles son los requerimientos de usuario o los requerimientos del software. Cuando ustedes hacen o construyen cualquier producto nuevo, tienen que saber, bueno, ese producto, ¿a qué va a dar respuesta? ¿A qué problema o a qué situación va a dar respuesta este nuevo producto? Cuando el producto está hecho a medida, no cuando aunque sea de propósito general, ¿no? Aunque sea un desarrollo o un proyecto que vaya a atender una gran cantidad de clientes que tengan un mismo problema. Aunque sea de propósito general, siempre es necesario recoger esos requisitos. Es decir, ¿qué quiere el cliente o qué espera el cliente que el producto haga? ¿Qué espera el cliente que ese producto, a qué le va a dar respuesta, a qué problema o qué va a solucionar ese producto? Por eso dicen en marketing que cuando uno promociona algo, no hay que dar las características del producto. Lo mejor que nosotros podemos hacer cuando promocionamos algo es describir para qué sirve, a qué da solución, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con este producto? Bueno, de eso se trata, en este caso, el desarrollo del software. ¿A qué? Bueno, nosotros estamos hablando de desarrollo de software a medida, entonces, a medida de las necesidades del cliente. Bueno, yo voy a empezar a proyectar voy a compartir la pantalla si no hay ninguna pregunta de ahora o de la clase anterior. Ay. Una cosa, han llegado con hoy es 4. Ayer tendrían que haber llegado con la entrega de todos los trabajos, perdón, los resultados de la interacción con el sistema. ¿Hubo algún problema? ¿Tuvieron algún inconveniente? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aparentemente 12, pero parece que alguien trabajó solo. Bueno, no tuvieron inconvenientes, veo que pudieron enviar el trabajo, pero yo recién puedo verlo ahora, están los 12 grupos. No sé si hay alguien que trabajó solo. Grupo 5, grupo 1, 5, 14, 3, 2, 10, 8, 7, 15. Ah, son más grupos. Creí que eran 12, son 15 grupos. Bueno, listo. Me parece muy bien, son muy cumplidos. Vayamos entonces yo voy a proyectar voy a compartir pantalla y voy a proyectar las diapositivas
Pero es una guía nada más, ¿sí? Como para que yo tampoco no me olvide de los temas. Vamos a sacar el chat. Alguien está queriendo entrar. Bien, vamos a empezar con, entonces, requisitos, la determinación de requisitos, cómo se educen, es decir, cómo se obtienen, cómo se logran los requisitos. Ay, chiquitos, si siguen entrando, yo tengo que parar la proyección. Tengo que detener la proyección para admitirlos en la sala. Otra vez. Requisitos, requerimientos. Entonces, vamos a ver qué es un requisito. Vamos a la diapositiva 1, de nuevo. Bien, lo más difícil en la construcción de un sistema software es decidir qué construir, ¿sí? De eso estábamos hablando. Dice que no existe tarea con mayor capacidad de lesionar un sistema cuando se hace mal. Ninguna tarea es tan difícil de rectificar a posteriori. A ver, imagínense ustedes que estamos hablando de un producto que se hace a medida de las necesidades de un cliente. Entonces, imagínense ustedes la fabricación de algo que no se hace en serie, ¿sí? Sino que la fabricación de un producto a medida. Si es a medida del cliente, ¿quién debiera decir cuáles son las características que este producto tiene que tener el cliente? Yo no estoy fabricando en serie, estoy haciendo uno a medida y es para un cliente determinado. O supónganse que sea para ¿sí? un grupo de clientes determinado, para no hacerlo tan costoso el producto. Un grupo determinado de clientes. ¿Quiénes tienen que decir cuáles son las características que ese producto tiene que tener? Obviamente los clientes. Entonces, por eso es que dice que no hay ninguna tarea que sea tan difícil de revertir dentro de todas las tareas del desarrollo, ninguna es tan difícil de revertir como esta. ¿Por qué? Porque si yo no he captado correctamente cuáles son las características del producto que el cliente quiere o necesita, lo voy a fabricar mal, obviamente. Entonces, ¿pero cuándo me voy a dar cuenta? Cuando lo pruebo el producto. En el proceso es bastante difícil que me dé cuenta. ¿Cuándo sé que no tiene las características? Cuando ya estoy finalizando o cuando el producto está terminado. Y volver atrás, entonces significa un enorme costo. Por eso dice que no hay tarea con mayor capacidad de lesionar un sistema cuando se hace mal. Si se hace mal, el producto que se obtuvo no es el que el cliente busca. Entonces, todo el tiempo, el esfuerzo, el dinero invertido en ese producto se tiró a la basura. Bien, acá tienen una imagen que muestra, a ver, los inconvenientes que tenemos al comunicarnos. Ustedes es probable que lo estén viendo ahora en la interacción con los integrantes del grupo. El ser humano tiene, a pesar de que cada vez tenemos más medios, ¿sí? Más medios para comunicarnos, cada vez tenemos más problemas de comunicación. ¿Por qué? Y bueno, en muchos casos porque la comunicación no es fluida, no hay canales establecidos, no hay estándares para la comunicación, es probable que no sea un hábito,
El trabajo en equipo para que sea eficiente y efectivo, tiene que tener un sistema de comunicación muy fluido, ¿sí? Para que todos sepan a cada momento qué es lo que está pasando en el equipo y qué es lo que hay que hacer. Miren, los problemas de comunicación del ser humano son millones y de todo tipo. A pesar, como les digo, de que cada vez tenemos más canales de comunicación, cada vez se nos dificulta más. Es al revés de como debiera ser. Sobre todo, ¿cuáles son los mayores problemas de comunicación que tenemos? No solo basados en el hábito, no solo basados en estándares, en canales, sino los problemas de comunicación que tenemos son basados en el lenguaje. Les debe haber pasado muchas veces de haber comunicado algo que sea mal interpretado. Ustedes quisieron decir algo y el interlocutor no interpretó correctamente lo que ustedes dijeron. Tal vez por el tono que pusieron, los términos que utilizaron. Pasa muchísimas veces que no interpretan lo que decimos. Entonces, este problema de comunicación lo tenemos sobre todo cuando somos de diferentes disciplinas. Nosotros los informáticos podemos hacer sistemas, aplicaciones, desarrollos, software, variadísimos, es decir, hasta me animaría a decir de cualquier tipo y de cualquier disciplina. ¿Por qué? Porque no necesitamos saber de electrónica, ni necesitamos saber de cuestiones legales, ni tenemos que saber de contabilidad, ni tenemos que saber de física, de química para desarrollar aplicaciones o sistemas que colaboren en el trabajo con las personas, porque no somos expertos en todo, para nada. Lo que hacemos es tomar el conocimiento del experto y traducirlo en software. Por eso podemos hacer software de todo tipo, variado, del que fuera. Pero a ver, y aquí radica el problema, la comunicación. Tenemos que lograr interpretar correctamente lo que el cliente explica en sus términos y con su lenguaje. Es lo que siempre digo, a medida que uno va perfeccionándose o trabajando en la profesión, va adquiriendo un lenguaje técnico. Es lógico. Ustedes, por ejemplo, escuchen a un médico, escuchen a un ingeniero, escúchennos a nosotros, a los informáticos, cuando nos ponemos a charlar sobre las características que debiera tener, por ejemplo, un software o qué características debiera tener un minutito, por favor, esperen. Bien, entonces, cuando adquirimos un lenguaje técnico y lo hacemos a diario y lo utilizamos a diario, es bastante probable que las otras personas no entiendan de qué estamos hablando. Entonces, si a eso le sumamos los problemas que tenemos de acuerdo a los canales de comunicación que utilizamos, bueno, es probable que lleguemos a estos resultados. Miren, ¿qué es lo que pasa? El software necesita de un equipo que se dedique a determinadas tareas, ¿sí? No todos hacemos todo. Hay gente que es muy capaz al momento de obtener requisitos. ¿Por qué? Y bueno, porque a lo mejor hay gente que es muy abierta, puede realmente charlar con el cliente o el usuario, tiene mucha apertura, como les digo, es muy sociable, es capaz de obtener una buena cantidad de datos. Hay otros que son a lo mejor más planificadores. Hay gente que se dedica exclusivamente, que son los programadores, los constructores, los desarrolladores del sistema, son los que tienen el conocimiento en los lenguajes de programación, en las herramientas, software que pueden utilizar para el desarrollo. Hay gente que es muy buena capacitando. Entonces, todo este arco, todo este conjunto de personas con capacidades específicas son los que trabajan para el desarrollo del software. Entonces,
esta gente, o sea, este conjunto de personas se tienen que comunicar entre sí, pero además se tienen que comunicar con el usuario o con el cliente que responde a cualquier otra disciplina o que su trabajo no tiene nada que ver con el nuestro, con el desarrollo de software. Se pueden comunicar con un médico, se pueden comunicar con una empresa constructora, se tienen que comunicar a lo mejor con un hospital, con una, ¿se entiende? Entonces, o no sé, con una escuela, con docentes de una escuela, para hacerles algún desarrollo en administración, etcétera. A ver, o podemos hacer desarrollos que sirvan a la investigación. Es variadísimo, variadísimo el número de cosas que podemos hacer. Entonces, imagínense, la comunicación se establece hacia afuera con el cliente, hacia adentro con el equipo de desarrollo. Entonces, la comunicación con el cliente tiene que ser sumamente fluida, tiene que ser continua. A cada paso y a cada momento tenemos que comunicarnos, pero sobre todo en esta primera etapa, en donde vamos a definir qué es lo que el cliente necesita. Volvamos a la diapositiva. Miren, así lo explicó el cliente, así lo entendió el jefe de proyecto, así lo diseñó el analista, así lo escribió el programador, así lo describe el de marketing. Y esto era lo que el cliente realmente necesitaba. ¿Sí? Es muy probable que ustedes vean estas imágenes, ¿sí?, reflejadas en algunas etapas por las que hayan pasado, a lo mejor con el equipo, con el grupo con el que están trabajando. Bueno, entonces, ¿por qué es imprescindible que nosotros logremos un buen catálogo de requisitos? Porque hubo una etapa muy fuerte, no significa que no sigamos en cierta crisis, ¿no? Pero hubo un momento en que la crisis del software se hizo muy, muy notoria. Les estoy hablando de ahora 10 años atrás, en donde el gasto anual de Estados Unidos había comprobado, porque ellos tienen estadísticas de todo, que el gasto anual en proyectos software era de 250 billones de dólares, que estaban invertidos, esos 250 estaban invertidos en aproximadamente 1.750.000 proyectos, de los cuales ya sabían que el 31,1% serán cancelados. El 52,7% costarán 190 más de lo estimado, 190% más de lo estimado. Un 16,2% será finalizado a tiempo y dentro del presupuesto, pero el producto final poseerá aproximadamente la mitad de los requisitos iniciales, es decir, ni siquiera alcanzó la totalidad de los requisitos que buscaba el cliente. Entonces, este porcentaje de proyectos sobre un 100% de proyectos iniciados, que serían 1.750.000 proyectos. Sobre este 100%, únicamente el 16,2% va a ser finalizado, pero no va a tener o no obtuvo los requisitos, los totales que pedía el cliente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de pérdidas billonarias, de pérdidas de dinero, enorme la pérdida. Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque justamente, no sé, el 31,1% es probable que sea cancelado y porque no se tuvo en cuenta correctamente la factibilidad del proyecto, o porque al iniciarse los requisitos excedían las posibilidades de quienes iban a desarrollar el proyecto. Este 52,7% que dice que va a costar un 190% más de lo estimado, tiene que ver con qué, y tiene que ver con que no se hizo un buen análisis de costo-beneficio, ¿sí? Es decir, no se hizo un buen análisis de costos. En esto sí les sugiero, cuando tengan que desarrollar algún proyecto que sea de envergadura o de cierta criticidad, busquen
busquen a profesionales que entiendan de costos, que sepan costear, porque ellos son justamente los capacitados para hacer un análisis de costos. Nosotros acá podemos, ¿sí?, ver algo sobre análisis de costos, podemos ver algo de costos de proyectos software, pero no somos especialistas. Entonces, cuando el proyecto tenga cierta criticidad y sobre todo haya un monto de inversión importante de parte del cliente, les sugiero que le paguen los honorarios a un profesional que sabe de costos y hagan un costeo o un análisis de costo profesional, real, ¿sí? Ustedes vieron que, por ejemplo, en construcción se hace el cálculo de cómputo y presupuesto. Es decir, se presupuesta de acuerdo a material, mano de obra, imprevistos, etcétera. Bueno, allí es mucho más fácil porque es todo tangible. Acá en el software no es tangible, por lo tanto es bastante difícil costear. Bueno, entonces, todo esto que se produjo dio lugar a que los equipos que estudian, que investigan software, se pusieran a pensar que era necesario tener o construir o crear una metodología que los ayudara a no llegar a estos extremos. O sea, ¿qué es lo que se podía hacer para que no hubiera tanta pérdida cuando se encaraban proyectos software? ¿Sí? Entonces, esta gente se puso a estudiar y se dio cuenta que el 45% de los errores, o sea, miren el porcentaje, ¿no? El 45% de los errores tienen su origen en los requisitos. Ahí no se interpreta correctamente lo que el cliente está solicitando. El 45% de los errores tiene su origen en los requisitos y en el diseño preliminar, ¿sí? En el primer bosquejo que yo hago según lo que interpreto del cliente. El resto, el 56%, ¿sí?, bueno, no es el resto porque es el 56% de los errores tienen lugar en un proyecto software, que tienen lugar en un proyecto software, perdón, se deben a una mala especificación de requisitos, ¿sí? Especifico mal, digo mal qué es lo que el cliente necesita. Entonces, ¿cuáles son los factores que conducen al fracaso en los proyectos software? La falta de comunicación con los usuarios, eso es fundamental, aunque hablábamos recién de comunicación. Requisitos que no se han completado y cambios que se dan en los requisitos que no fueron captados correctamente. ¿Por qué? Porque cambios va a haber. Yo les dije, un proyecto software no es algo que se puede hacer de una semana a otra. Un proyecto software de mediana, gran envergadura requiere meses de trabajo. En ese periodo, en tantos meses, es muy probable que las cosas cambien. Miren lo que nos pasa, a ver, en el entorno. De un día para otro, de una semana para otra, las cosas cambian, los entornos cambian, son móviles, todo se moviliza. Entonces, ¿cómo no vamos a atender los cambios de los requisitos en los clientes? No puedo decirle, no, vos me dijiste esto y esto es lo que está anotado y esto es lo que ha firmado y no podemos cambiar nada. Entonces el cliente va a decir, bueno, entonces no me sirve. ¿Está claro? Bien. Veamos qué es un requisito. Yo no sé, disculpen, me parece que hay alguna pregunta por ahí. Me pregunta Efraín, si conoce algún lugar donde consultar un profesional de costos. Miren, los licenciados en administración se pueden especializar en costos, los contadores, ¿sí? Pero contadores, por eso les digo, a ver, especialistas en costos. Esas profesiones son las que se dedican a hacer costos. Tanto el licenciado como el contador, pero tienen que ser, como les digo, tienen que dedicar a eso, porque no todos se dedican a todo. Ustedes saben que en las profesiones hay muchas especializaciones. Entonces busquen un contador que sepa costear, o sea, que se dedique a costos, un licenciado en administración que se dedique a costos. Bien,
Los requisitos. Dice que los requisitos se sitúan en la frontera sociotécnica de los sistemas y esa frontera es borrosa, es inconsistente. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de límites de un sistema? Bueno, el límite es eso que separa al sistema de su ambiente. El límite es lo que nos permite saber qué está afuera, qué va a ser, qué del ambiente es un componente del sistema y qué no. Les decía, acuérdense de la teoría de conjuntos. Entonces, el requisito es esto, el requisito es como la definición por extensión de un conjunto, que es el que filtra para saber si un componente pertenece o no al sistema. Una cosa así, ¿sí? Nada más que, bueno, tienen otras características y tienen una clasificación. Pero el requisito es lo que me dice qué debiera hacer el sistema. El requisito es aquello que el sistema tiene que cumplir o cumplir. ¿Para qué? Para satisfacer al usuario. Si eso es lo que buscamos. ¿Cuál es el componente hoy? ¿Cuál es el componente más fuerte de un producto? ¿O a qué nos estamos dedicando mucho más cuando diseñamos, cuando construimos, cuando creamos un producto? Nos estamos enfocando en la satisfacción del cliente. Entonces, un requisito es aquello que se debe hacer para cumplir con la satisfacción del cliente. Ahora, según un autor, M. Jackson, los requisitos son donde lo formal se encuentra con lo informal. Los requisitos están vivos, emergen, interactúan, cambian, desaparecen. Entonces, un requisito es aquello que hoy necesito. Hoy lo necesito y lo necesito de esta forma. Está bien, pero pasó algo dentro de la empresa, de la organización, y de repente ese requisito tuvo alguna modificación. ¿Y por qué? Y a lo mejor por causas totalmente ajenas a la empresa. A lo mejor tiene que ver con una causa externa. De pronto hay un nuevo impuesto, de pronto se cerraron las importaciones, de pronto hay cambios en el entorno, en el contexto que me obligan a mí a pensar un nuevo rumbo dentro de la organización, de la empresa, una nueva estrategia, un producto que sale al mercado, etc. Bueno, pueden ser muchísimos los cambios. Bueno, ¿qué es la ingeniería de requisitos? La ingeniería de requisitos es ese conjunto de métodos que nosotros utilizamos, métodos, técnicas, herramientas que usamos para descubrir los requisitos. Tenemos que descubrir qué es lo que el cliente quiere, pero a ver, no hay un requisito. Si el sistema es de mediana envergadura o una aplicación, puede haber cientos de requisitos. Entonces, no solo tengo que descubrirlos, validarlos, también tengo que documentarlos, ¿sí? Todo se documenta. Además, tengo que buscar una forma para mantener esos requisitos actualizados. ¿De qué se trata? Y se trata de que hoy este es el catálogo de requisitos, entonces esta es mi primera versión. Pero transcurrido un poquito de tiempo tengo que averiguar si estos requisitos siguen iguales, se mantienen. Si no se mantienen, habrá que actualizarlos dentro de ¿qué? Dentro de los límites del alcance del sistema. Recuerden que lo primero que nosotros vamos a definir es el alcance. Bien, los requisitos tienen que estar situados en este alcance. Si existieran requisitos que exceden el alcance, eso ya es otra charla con el cliente, ¿sí? ¿Por qué? Y porque hay un acuerdo firmado. Cuando yo ya evalúo que el sistema es viable, bueno, entonces hay un acuerdo firmado, un convenio. Hay a veces hasta contrato informático, ¿no? Cuando defino que es viable, bien, ahora vamos a ir a evaluar los requisitos, pero acordate que lo que vos pediste como cliente se enmarca en esto. Esto es lo que se pidió. Bien, todo lo que salga fuera de los límites de este marco tiene otra discusión. O sea, lo charlaremos después. Veremos si va a ser incluido después en el sistema, pero si va a ser incluido a posterior, se estima en tiempo de desarrollo y se presupuesta. ¿Mm?
Entonces, hay que mantenerlos. El requisito cumple un papel importantísimo. El requisito es la base sobre el cual se construye el software, ¿sí? La definición de lo que se desea producir. Su principal tarea consiste en la generación de una serie de especificaciones que tienen que ser correctas. ¿Cómo hago? El requisito yo lo tengo que escribir, lo tengo que especificar con un lenguaje que sea claro, un lenguaje natural. Vamos a ver que hay dos tipos de documentos, dos formas, ¿no?, de documentar requisitos. Entonces, tengo que escribirlo en un lenguaje natural, sin ambigüedad, en forma muy consistente. Estoy hablando de cómo se tiene que comportar el sistema, de cómo será el futuro sistema. Estamos hablando en futuro, ¿sí? Estamos hablando de algo que no existe, que tenemos que construir. Entonces, ¿a qué tiendo con esto? ¿Para qué se ha creado la ingeniería de requisitos? Justamente para venir a dar respuesta a estas enormes pérdidas que había sobre la construcción del software. Entonces, como teníamos estas enormes pérdidas, se decidió que se iba a hacer mucho más hincapié en la investigación de los requisitos de usuario. ¿Para qué? Para que tuviéramos una base sólida para la construcción del producto. Entonces, dentro de esta ingeniería de requisitos hay dos fases. Primero, la determinación de esos requerimientos o requisitos y luego el análisis. Obtengo los requisitos, armo un catálogo, analizo. En esta etapa interviene muchísimo el cliente. El cliente es una parte fundamental de la ingeniería de requisitos, tiene que estar presente, tiene que brindar todo su apoyo, tiene que trabajar con el equipo de desarrollo casi en paralelo, ¿sí? Porque es él quien nos tiene que decir qué quiere y cómo lo quiere. Bien, hasta acá hemos hablado de lo que es el concepto, ¿sí?, del requisito. Acá tienen otras definiciones. ¿El requisito qué es? Lo que acabo de decir, ¿sí? Es una condición, es una característica o una restricción del producto software que se tiene que cumplir, que el sistema tiene que cumplir, ¿sí? O tiene que satisfacer. Es una norma, es una especificación u cualquier otro documento que se imponga, que algún estándar imponga o el estándar que ustedes quieran seguir. También es una capacidad del software, ¿sí?, que es solicitada por el usuario para resolver el problema o cumplir con un objetivo. Entonces, ¿qué es? Ya hemos dicho. ¿Quién lo hace? Lo define el usuario o cliente, lo documenta el equipo de desarrollo. ¿Por qué es importante? Porque es la base para la construcción correcta del software. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos y vamos a ver cuál es el producto obtenido. Y por último, cuando hemos desarrollado todo, tengo que tener, como siempre, ¿no? Recuerden que todo proceso tiene que tener algún elemento de control. Tengo que tener alguna forma de saber si lo que hice está correcto. Si nosotros en un proyecto de software vamos validando o asegurándonos de que hacemos las cosas de forma correcta en cada etapa, tenemos un alto porcentaje de probabilidad de que el producto sea correcto, completo y satisfaga las necesidades del cliente. ¿Estamos? Bien. Yo voy a charlar un ratito ahora con ustedes. Hasta acá. Bien, hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos hablado? Repito algún concepto. Sobre todo, esta es una etapa en donde los estudiantes de ingeniería industrial participan y mucho, porque es la etapa en la que ustedes colaboran y trabajan en forma interdisciplinaria con los estudiantes de informática.
Entonces, pónganle mucha atención a esta unidad, la de requisitos, porque ese trabajo lo hacen ustedes cuando pasemos el cuatrimestre que viene a campo. Y para los estudiantes de informática, a ver, es la base fundamental del sistema. La hacen o la hacen. ¿Queda claro? La entienden y la hacen de forma completa y correcta. Sí, Matías, muchas gracias. Muy buena pregunta. ¿El requisito puede ser una prohibición? Sí. También el requisito es como una restricción, ¿sí? Vamos a ver ahora que los requisitos son funcionales, es decir, que dicen qué tiene que hacer el software. No funcionales son aquellos que se dedican a la parte de seguridad, a ver todo el tema de seguridad en el software o de rendimiento. Y hay otro tipo de requisitos que son aquellos que tienen que ver con las restricciones. La restricción puede ser legal, puede ser económica, puede ser técnica. Me pueden decir, bueno, mira, realmente a mí me encantaría acceder a la base de datos de la FIP, pero es ilegal, no lo puedo hacer, tengo una restricción, no, no vas a poder. En todo caso, si necesitas datos, no sé, podemos solicitarlos, pero acceder no se puede. En cuanto al aspecto técnico, y bueno, no sé, bueno, no tengo el personal suficiente capacitado para trabajar con este sistema desde la empresa, entonces, bueno, vamos a hacer alguna capacitación, algo. Restricciones en cuanto a eso es lo operativo, perdón. Y lo técnico, bueno, mirá, por ahora no vamos a comprar nube, sería económico. No vamos a comprar nube porque no estamos en condiciones, vamos a trabajar con un servidor que tenemos ahora y en el futuro comprarán, etcétera. Hay restricciones que también son requisitos. Los requisitos se pueden expresar como restricciones, sí, sí, así es tal cual. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, seguimos. Esto es el análisis de requisitos. ¿Sí? Son 5 áreas de esfuerzo, dice. Primero, reconocer el problema, que ustedes, aunque no crean, es una etapa difícil. Reconocer el problema. Muchas veces nos han llamado, ¿sí?, para que informaticemos, ya sea la organización, una parte de la organización, para que demos respuesta a un problema en particular, y a veces el problema no es lo que ellos creen. Muchas veces no es fácil determinar el problema. Primero tenemos que saber dónde y cuál es realmente el problema. Para eso lo que hacemos es una investigación en el lugar. Puede ser un requisito de que se pueda cargar en el sistema un comprobante de compra. Sí, Andrea, sí, eso es un requisito funcional. Que el sistema permita cargar un comprobante de compra. Sí, es un requisito funcional. Entonces, lo primero que hacemos es determinar el problema, saber dónde. Porque si nosotros conocemos el problema, lo entendemos, le podemos dar solución. Podemos hallar la solución software, estoy hablando, ¿no? No estoy hablando de cualquier problema. Estoy hablando de, si nosotros determinamos el origen del mal, el origen del problema, vamos a encontrar una solución software para ese problema. Alguna vez creímos con este sistema, el CGI, pensamos que el problema estaba en la parte contable, la registración contable, para conocer el estado el estado financiero de la organización. Y no, resultó que eso sí era una necesidad urgente, pero no era el problema. El problema era la desorganización. Por eso les digo, a ver, si la organización, la empresa está desorganizada, nosotros construimos un software sobre esa realidad, no le estamos dando ninguna solución. Primero, nosotros tenemos que determinar dónde está el problema y construir una solución que minimice o haga desaparecer ese problema. Y recién después, entonces,
sí puedo decir que mi software ha dado soluciones. Porque, ¿qué es lo que pasa? A ver, miren, lo primero con lo que se da este directivo, este tomador de decisiones, es que no podía conocer el estado financiero real de la organización. Pensó que a lo mejor el problema era el departamento contable. No, el problema no era el departamento contable, el problema era la desorganización que había. Resultaba que como esta organización hacía enormes compras, imagínense que se dedicaba a obras y a obras de gran envergadura. Entonces, ¿qué pasaba? Venían obviamente los proveedores de todo tipo y de toda clase a presentar sus facturas, pero ¿qué pasaba? Un proveedor presentaba una factura en mesa de entradas, el otro presentaba una factura en compras, el otro presentaba una factura en tesorería y otro presentaba una factura en contable. Entre ellos no se comunicaban, no se hablaban, las facturas dispersas por todos lados, no se les pagaban no se les pagaba a proveedores, el proveedor después no quería volver a dar crédito a la empresa, un desbande. Compras no podía realmente hacer su trabajo de compras de manera eficiente porque yo les conté que las solicitudes de compra llegaban de todos lados, de todo tipo, en planillas que no se entendía la letra de la gente, a veces tenía la firma del superior, a veces no, si no tenía la firma del superior no se realizaba el proceso de compra, a veces se contactaba con el proveedor ya no quería vender porque no le habían pagado la factura del proveedor se había extraviado. Es decir, a ver, los problemas eran muchos y de peso dentro de la organización. Entonces, ¿qué se hizo primero antes de cualquier sistema? Normatizar el flujo de información. A ver, se estableció que ningún proveedor podía dejar una factura en ningún otro lugar que no fuera mesa de entrada. Mesa de entradas recibiría la factura y la trasladaría al sector que correspondiera, por ejemplo, tesorería. ¿Sí? Entonces, primero hizo falta establecer un medio, una forma de organizarse. Y después sí fuimos dando solución a los otros problemas que se fueron presentando, pero estaban justamente relacionados. Bueno, entonces, primero reconocer el problema. Además, ¿cómo es la forma que nosotros tenemos para conocer la realidad de una empresa o de una organización? Y es hablar con la gente. Es hablar con la gente que día a día trabaja ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos va a contar la gente? Y su visión. ¿Sí? Y muchas veces va a haber visiones diferentes. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes del grupo, ¿sí? Que me dé una visión de cómo están trabajando ustedes o si los trabajos prácticos les resultan realmente un proceso, entran en un proceso de aprendizaje, si les sirven para aprender, seguramente ustedes van a tener diferentes miradas, ¿sí? Porque viven realidades distintas. Entonces, lo que nos diga la gente sí es importante, ¿sí? Pero muchas veces ven problemas donde no hay y no encuentran la verdadera raíz del problema. Entonces, el proceso de reconocimiento del problema es un proceso complejo. Una vez que hemos reconocido el problema, vamos a tener que hacer una evaluación y una síntesis de lo que hemos descubierto. Esto me va a dar como resultado, ¿sí?, la posibilidad de plantear un modelo de solución. Por eso nosotros hablamos del modelado. A ver, cómo imaginamos. Por eso es imprescindible el pensamiento abstracto. Es tenerlo acá en la cabeza sin haberlo realizado, pero poder verlo, ¿sí? Y a partir de ahí especificaríamos la forma en que va a funcionar y revisaríamos esa especificación, ¿sí? Es decir, la ponemos a consideración del cliente, la ponemos a consideración del resto del equipo y a consideración del cliente para revisar y ya trabajar sobre seguro. Entonces, generalmente esto, cuando estamos hablando de que el proyecto software siempre introduce cambios en la organización, ¿sí? Pero bueno, vamos a trabajar sobre vamos a suponer que ya se hizo la especificación, pero se solicita un cambio,
¿Cómo vamos a trabajar? Porque tampoco puede ser que el cliente pide un cambio y es un desbande, así te ponen todos locos en el equipo de desarrollo. No. Lo que tenemos que hacer es tener normatizado incluso hasta cómo vamos a recibir las modificaciones y trabajar con esas modificaciones. Recuerden siempre, ustedes son agentes de cambio en las organizaciones. Ustedes son el motor que propone a la organización los cambios para la mejora. Ustedes, profesionales con conocimiento en estas disciplinas, son los que llevan el cambio a las organizaciones, son los que llevan la mejora continua. Entonces, hay un cambio, pero vamos a hablar ahora del cambio pedido por el cliente, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el equipo de desarrollo de software con este cambio? Va a analizar las posibilidades. Ya les he dicho, si el cambio de requerimientos cae dentro del ámbito del problema o del alcance que hemos establecido para el proyecto, buenísimo. Ahora, si el cambio cae fuera, nosotros le vamos a decir, está rechazado. No es que le rechazamos todos los cambios, está rechazado para este proyecto. Lo vamos a incluir, de ser posible, en la etapa posterior. Ahora vamos a hacer un análisis, vamos a validar las posibilidades de introducir ese cambio. Cuando el cambio está aceptado, ahora vamos a ver qué requisitos están afectados por este cambio. Este cambio, a qué requisitos que ya habíamos planteado afecta. Entonces tomamos la lista de requisitos, descubrimos aquellos requisitos que son dependientes de esta modificación, hacemos una lista de requisitos a modificar y proponemos, ¿sí?, este cambio en los requisitos a quien y al equipo de desarrollo. Cuando el equipo de desarrollo acepta el cambio, va a estimar plazos y costos. ¿Por qué? Y porque un cambio me va a modificar la planificación del proyecto y probablemente incremente los costos. Entonces vamos a hacer un análisis para saber si esta nueva solicitud, esta introducción de una modificación en el proyecto del software, ¿cómo impacta? ¿Me amplía los plazos? Si amplía los plazos, de cajón que los costos se elevan, ¿sí? A mayor tiempo de trabajo, mayores costos, eso ni lo duden. Entonces, si tengo mayores costos, voy a tener que analizar nuevamente la viabilidad económica de esos cambios. A ver, ¿es posible afrontar económicamente estas modificaciones en el proyecto del software? Bueno, puede estar aceptado o rechazado, ¿sí? Entonces, insisto en que ustedes están trabajando en un proyecto. Es como que ingresa algo que los va a desestabilizar, bueno, pero no pueden permitir que los desestabilice. Lo que tienen que hacer es lograr un equilibrio para que esta modificación se introduzca en el proyecto con el menor impacto posible. De eso se trata estos procesos en los que analizamos qué vamos a hacer con el cambio. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, bien, si no hay preguntas, sigo. Bien, entonces habíamos dicho que ya vamos a ver las técnicas para EDUCIR, para obtener requisitos, pero una vez que yo los obtengo, los tengo que dejar registrados, ¿sí? A ver, ni se les ocurra hacer nada a ver, ni se les ocurra hacer un proceso, digo, y no documentarlo, ¿no? Ya sea en un proyecto de desarrollo de software o en cualquier otro proyecto. La documentación del trabajo es importantísima, es el respaldo. Para el ingeniero, el licenciado en informática, en sistemas, el documento de requisitos es aquello que los va a salvar, si es que les presentarán alguna queja y eso llegará a los tribunales. Cuando se firma, ustedes seguramente, no sé si ya tienen legal, una materia que se llame así, legal, legislación, que espero esté orientada a la carrera de cada uno de ustedes.
cuando en esas materias se estudia, por ejemplo, contrato informático, lean las cláusulas del contrato informático y se van a dar cuenta que, bien o mal, ese contrato a quien protege es al cliente, no a ustedes. Entonces, el documento de especificación de requisitos es el documento válido que tienen ustedes, sobre todo si está firmado por el cliente. Eso es algo que tienen que lograr. Una vez que tienen el documento de especificación de requisitos, el cliente lo tiene que firmar. Y eso es lo que a ustedes los va a defender el día en que el cliente les presente alguna queja o alguna demanda y eso llegue a instancias legales. ¿Por qué? Porque es lo que el cliente dijo que quería. Entonces, ¿qué hace un peritaje informático? Lo primero que hacen cuando llegan los peritos informáticos es pedir la documentación del sistema. Esa documentación tiene que estar y el documento de especificación de requisitos o la especificación de requisitos de software es la parte fundamental de la documentación del sistema. Ya después vamos a ver con los informáticos documentación del sistema. Háganme acordar, por favor, porque no es un tema que esté específicamente así en el programa, pero yo quiero hablar de documentación del sistema porque, como les digo, no solo es una parte importante, sino es el resguardo que tienen ustedes, ¿no? Porque la verdad que los informáticos estamos muy librados a cualquier cosa. La legislación no nos ampara, no, en Jujuy no hay colegios, a nivel nacional tampoco tenemos colegios, o sea, bueno, es una cuestión, hay muchísimas cosas que para nosotros no están legisladas, entonces cuídense cuando salgan a trabajar porque es mejor estar resguardados. El documento de requisitos del software, entonces en la documentación de requisitos tiene dos documentos. Uno que es el documento de requisitos de usuario, que es más bien un documento más light, ¿sí? más explicado en términos de lo que el cliente quiere. O sea, más lenguaje natural, el cliente o el software o el sistema deberá hacer tales y tales cosas. Bueno, una vez que documentamos requisitos en lenguaje natural, ¿para qué? Para que el cliente los lea y los valide y nos diga si es exactamente lo que él quiso expresar o lo que él expresó. Entonces, en base a ese documento escrito en lenguaje natural, que no es la redacción de nada, ¿no? Sino que es la especificación es un catálogo de requisitos. Una vez que obtenemos eso validado por el cliente, escribimos la especificación de requisitos de software. Yo les propongo ese estándar, siempre les propongo ese estándar. Si ustedes encuentran cuando salen a trabajar y encuentran otro, o en la empresa que trabajan les proponen otro estándar, bárbaro, ¿sí? Ahora nosotros vamos a ver, los informáticos vamos a ver el estándar IEEE 830, ¿sí? Que nos especifica, que yo creo que se lo subí al aula virtual, que especifica cómo se deben escribir requisitos. Bien, entonces, estamos en que yo, a través de técnicas, voy a deducir requisitos y eso los traslado a documentos. Bueno, ¿cómo vamos a determinar requerimientos? Los requisitos los vamos a determinar en base a técnicas, pero tienen que tener características específicas. El requisito, antes que nada, tiene que ser correcto. No tiene que tener errores. Tienen que ser consistentes, es decir, tienen que seguir determinada línea de consistencia. No pueden ser ambiguos. Yo tengo que escribir exactamente lo que el cliente pretende de esta función de software. O tengo que escribir exactamente lo que el software tiene que hacer en este caso. Miren, recién una compañera, un compañero creo que fue, escribió acá. Esperen un minutito. Sí, podía ser un requisito. Si un requisito podía ser que Andrea dijo, ¿puede ser un requisito de que se pueda cargar en el sistema un comprobante de compra? Bueno,
Miren, eso es específico, no es ambiguo, está clarito. El sistema debe aceptar la carga del comprobante de compra. No es ambiguo, está correcto, está completo. Dice qué tengo que hacer con respecto a un comprobante de compra. Así se escriben requisitos. Así se documentan requisitos. Bien. Son completos porque externamente completa si tiene todas las propiedades deseadas por el cliente. Internamente completa si no existen referencias no definidas. A ver, pero ¿y este comprobante de compra? ¿Dónde va a ser almacenado? ¿En qué función se va a pedir? O sea, ¿en qué momento el sistema va a pedir que se cargue el comprobante de compra? ¿Se entiende? Es decir, una cosa es externa, lo que el cliente quiere. Otra cosa es lo que definimos nosotros, los informáticos, que eso yo les pido por favor que siempre respeten, ¿sí? El conocimiento. Quienes definen qué funciones van a hacer y cómo son los informáticos, ¿sí? Somos los que estamos capacitados para saber cuál es la mejor solución, cómo manejar el software. Entonces, así como yo no le digo al médico que me opere del apéndice porque creo que me duele ahí, el médico sabrá qué hacer. Si me medica, si es el apéndice, si me opera, sabrá qué hacer. Espero, supongo, digo. Bueno, de la misma forma nosotros también, ¿sí? Entonces esto de, poneme un campito, agregarle una pestaña. ¿Por qué no me pones ahí un campito, una pestaña, ¿por qué no armás una base de datos? Las sugerencias esas realmente a mí me caen tan mal cuando vienen de parte de gente que no tiene ni idea qué es una base de datos. No sabe lo que es un campito, ¿sí? No tiene idea de lo que es relacionar una estructura de datos, lo que es definir una estructura de datos para que dé respuestas a todas las preguntas que ustedes van a hacer sobre ese sistema. Bien, entonces, habíamos dicho que vamos a determinar requerimientos, tienen que ser realistas, ¿sí? Tienen que describir algo que el cliente necesita, tiene que ser verificable. ¿Existe alguna forma de verificar que eso que nos están diciendo es correcto, que cumple con ese requisito? Son rastreables, trazables, el origen de cada requisito está claro, dice, y se posibilita la referencia de cada uno de estos requisitos para desarrollo futuros o para incrementar documentación. Bien, vamos a los tipos, a la clasificación de requisitos. Requisitos, requerimientos, yo les pongo las dos palabras porque es lo mismo. Los requisitos pueden ser funcionales, no funcionales o pseudo requisitos. Los requisitos funcionales hacen referencia a qué tiene que hacer el sistema, función, qué hace el sistema. El sistema aceptará datos provenientes a través del teclado. El sistema leerá tarjetas con código de barras. El sistema leerá tarjetas con bandas magnéticas. El sistema permitirá la modificación de los precios de determinado producto. El sistema proveerá, procesará, mostrará, incluirá, etcétera. Son todos verbos, ¿sí? ¿Qué es lo que el sistema va a hacer? Eso es un requisito funcional. Un requisito no funcional justamente tiene que ver con cosas que no son funciones, tiene que ver con cosas que tienen que ver con el rendimiento del sistema. El sistema dará respuestas en menos de 3 segundos, el sistema permitirá, el sistema funcionará el sistema estará implementado en web, el sistema permitirá el acceso solo a usuarios registrados. No son funciones, tienen que ver con la seguridad o el rendimiento o la implementación. Pseudo requerimientos son los que están impuestos por el cliente y restringen la implementación del sistema, es lo que les decía recién, ¿sí? Sobre características que pueden ser de tipo legal, técnica, operativa, económica. Restringen la implementación del sistema. Pseudo requerimiento.
Bueno, entonces para los requisitos, ¿qué es lo que hacemos? Primero obtenemos, es imprescindible esta tarea. Miren, uno no se puede tomar toda la vida, ¿no? Tiene esta tarea de obtención de requisitos, tiene un límite de tiempo, pero denle, sobre todo, ¿saben cuándo? Cuando el proyecto a desarrollar, y esto ya en cualquier proyecto, no solo software, cuando el proyecto a desarrollar es algo que ustedes no conocen bien, sobre lo que no tienen mucha experiencia, ¿sí? Y antes de hacer nada prefieren saber bien de qué se trata a esta tarea, a la tarea, porque a todo dentro de un proyecto, a todo le van a tener que poner plazos de tiempo, ¿sí? Porque el cliente, ¿qué es lo que les va a preguntar? ¿Cuánto vas a demorar y cuánto cuesta? Eso de cajón. Entonces, como le tengo que poner un plazo estimado a cada tarea para poder decirle al cliente, bueno, mira, este proyecto me va a llevar 2 meses, 3, 5, 7, un año, 2. Bien, cada tarea va a tener que tener un tiempo estimado. Cuando ustedes encaren por primera vez un tema sobre el que no tienen mucho conocimiento y no tienen experiencia, el tiempo otorgado a esta tarea de obtención de requisitos que sea un tiempo importante. Luego, una vez que ya obtengo los requisitos, tengo que tener un esquema, un estándar para documentarlos, validarlos con el cliente y recién puedo decir que terminé la determinación de requisitos. Sin la validación no hay tarea finalizada, ¿no? Entonces, terminé con la determinación de requerimientos y recién entonces puedo decir que ahora sí, tengo la especificación del sistema. Ahora, esta tarea de obtención, documentación, validación puede ser que se haga una vez al principio, puede ser que repita esta tarea promediando el desarrollo del proyecto y puede ser que vuelva a hacerla después, ¿no? Es decir, no es que, a ver, si yo digo que el mundo es cambiante, los requisitos son cambiantes, no voy a hacer una sola etapa de obtención de requisitos, ¿sí? Porque entonces voy a llegar con un producto que no está actualizado a las necesidades del cliente. Entonces, ¿qué digo? Bueno, a ver, esta tarea de determinación de requerimientos la voy a hacer. Al principio voy a programar pensando, a ver, para hacerla cuando promedie el proyecto y voy a pensar en hacerla si hiciera falta al final del proyecto como un método o un medio de validación. Bueno, pero para hacerlo yo tengo que obtener, documentar y validar con el cliente. ¿Quiénes trabajan en todas estas etapas? El cliente sí o sí con nosotros, el usuario, quien va a ser el que va a trabajar con el sistema, el que va a operar ese sistema, y los desarrolladores, que son quienes van a construir el sistema, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a cómo escribir requisitos. ¿Hay alguna consulta? No. Ustedes saben que pueden interrumpir cuando quieran. ¿Cómo escribo requisitos? Yo escribo requisitos en lenguaje natural para que el cliente pueda entender de qué estamos hablando. Entonces, ¿cómo vamos a identificar cada requisito? Y lo vamos a identificar con la frase que nosotros estábamos diciendo. El sistema hará, se facilitará. Acá hay unos ejemplos. Yo he subido un nuevo documento, ¿no? Subí un nuevo documento que no estaba antes en el listado de la unidad 3. Ese nuevo documento es la teoría sobre el requisito. Bueno, ahí en esa teoría sobre el requisito les he puesto muchísimos ejemplos de requisitos, ¿sí? Para que tengan, para que los lean y tengan cómo guiarse, ¿no? Cuando tengan que hacer el documento de requisitos de usuario. Entonces, ¿qué dicen estos requisitos? Dicen, por ejemplo, el sistema mantendrá un registro de todos los materiales de la biblioteca. ¿Es funcional? Sí, es general, pero es funcional. Tiene que mantener, es decir, tiene que almacenar todo lo que la biblioteca considere material. El sistema permitirá a los usuarios
a los usuarios, perdón, realizar una búsqueda por título, autor o ISBN. Es una función declarada del sistema, ¿sí? Permitirá a los usuarios del sistema, es decir, cuando esté funcionando, ellos van a poder hacer una búsqueda por título, autor o ISBN. La interfaz de usuario se implementará sobre un navegador web. Este es un requisito de implementación, ¿no? Fíjense que no hablamos de nada funcional, sino sobre qué vamos a implementar. Es un requisito de implementación, no es funcional. El sistema deberá soportar al menos 20 transacciones por segundo. No estoy hablando de una función, estoy hablando del rendimiento. Un requisito de rendimiento es un requisito no funcional. Entonces, perdón. De acuerdo con los estándares definidos por la IEEE, la especificación estándar de requerimientos tiene que contener estos elementos. Descripción de la funcionalidad de la aplicación. Hago una pequeña descripción sobre cómo funciona esta aplicación o software. La describo, describo la relación de la aplicación con sistemas o interfaces externas, es decir, por ejemplo, si yo consumo datos de otro sistema o si yo entrego datos a otro sistema o subsistema. Yo estoy hablando como sistema, ¿no? Si este sistema o esta aplicación está consumiendo por alguna interfaz datos de otro sistema o si está entregando a un sistema o subsistema. Descripción de las métricas de desempeño. Bueno, esto tiene más que ver con los informáticos, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de respuesta del sistema? ¿Cuál es la disponibilidad? Ustedes saben que actualmente trabajamos con sistemas que están disponibles al usuario 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Tiempos de respuesta, la velocidad puede ser de procesamiento de respuesta y qué tan fácil es de mantener. Cuando nosotros hablamos de mantenibilidad de un sistema, hablamos de la facilidad de actualización de ese sistema. Bien. ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos con respecto a la implementación? Es decir, si hay algunas restricciones en cuanto al lenguaje de desarrollo, las políticas de la base de datos, los sistemas operativos sobre los cuales vamos a poner esta aplicación, qué recursos vamos a utilizar. Ya les he dicho que hay dos paradigmas, ¿sí? El que trabaja con sistemas operativos licenciados como Windows o los que trabajamos sobre sistemas operativos que no pagan licencias, es decir, software libre, trabajamos sobre Linux, Ubuntu, todas sus versiones. Bien, eso en cuanto a qué es lo que tiene que contener esta definición de requerimientos, ¿no? Del estándar. Entonces, a ver, volvamos. La determinación de requerimientos es un proceso que tiene como objetivo, ya habíamos dicho, sí, capturar, documentar y tiene todas las condiciones o características que cumplir, todo lo que tiene que cumplir un sistema. Entonces, que tengo la obtención de requisitos, capturarlos, es decir, acá, acuérdense cuando nosotros hablamos de dominio del problema, es donde existen todas las variables que hacen al problema que nosotros vamos a solucionar. Por eso es tan importante, vuelvo con la teoría de conjuntos, el concepto de teoría de conjuntos que es tan maravilloso y el concepto de funciones. Acuérdense cuál era el conjunto, el dominio. El dominio era el conjunto de todos aquellos elementos de partida desde donde nosotros salíamos para encontrar aquellos elementos de llegada, ¿sí? A través de alguna proposición, que son funciones. Nosotros encontramos este conjunto de elementos solución, ¿sí? De estas proposiciones partiendo desde acá. Bueno, es el mismo concepto para la resolución de problemas. Nosotros tenemos una serie de variables que existen en el dominio del problema. A ver, yo les conté cuáles eran los problemas que existían en esta repartición, en esta organización donde nosotros hicimos el CGI. Bien.
La variable, y ahora les pregunto, la variable comercio exterior, ¿está dentro del dominio del problema? A ver, me están contestando. Ya leo. No, claro, no forma parte del dominio del problema. O sea, ¿cuál es el dominio del problema? El dominio del problema eran proveedores, precios, materiales, plazo de obra, ejecución, etcétera, ¿sí? Nada que ver. Entonces, hay variables que pertenecen al dominio del problema. Entonces, vamos a hablar de reconocer esas variables que están en el dominio del problema. A partir de ahí, vamos a poder educir o descubrir, ¿sí? La deducción de requisitos consiste en descubrir cuáles son los requisitos, hacer un análisis de eso, entablar una negociación con el cliente, porque no siempre se puede hacer todo, documentar esos requisitos, educirlos nuevamente, porque acá probablemente entremos en un círculo, ¿sí? En un círculo que yo voy a documentar los requisitos, pero bueno, resulta que me doy cuenta que me faltó relevar allá, o no me faltó, o hago un nuevo relevamiento para validarlos. Es decir, acá sí hay un circuito, ¿sí? Entre documentación de requisitos, obtener el documento de requisitos, volver a educir, bueno. Obviamente que esto no es un ciclo interminable, sino hasta cuándo, hasta que están validados por el cliente y validar es aceptar, ¿sí? La validación es el proceso por el cual se determina si la especificación es consistente, es decir, si los requisitos van a satisfacer realmente las necesidades del cliente. Todos estos procesos que están relacionados de esta forma y en este orden se llama gestión de requisitos, ¿no? La gestión de requisitos consiste en estos procesos. Bien, entonces, los requisitos pueden proceder de dónde y de los factores críticos de éxito que tenga una organización, del conocimiento que se tenga en el dominio de la aplicación. ¿Qué significa eso? Y bueno, resulta que mi equipo de desarrollo y yo estamos acostumbrados o bueno, especializados en el diseño y construcción de sistemas de mediana a gran envergadura de carácter administrativo, ¿sí? De gestión administrativo contable. Entonces, esa es mi especialidad. Yo no desarrollo aplicaciones móviles para comercio, por ejemplo, o no desarrollo aplicaciones móviles para, no sé, problemas sociales. No, no, yo me dedico a desarrollo de sistemas de mediana a gran envergadura de características administrativo-contables. Bien, entonces, ¿qué dominio o qué conocimiento, mejor dicho, tiene mi equipo de desarrollo? ¿Qué experiencia tiene sobre ese dominio, sobre ese problema? Mucha. O sea que eso nos resta, digamos, un poco de esfuerzo y de tiempo, ¿no? Los interesados, ¿no? Pues los requisitos principalmente proceden de los interesados, son ellos los que me dicen qué es lo que necesitan, el entorno físico que rodea al sistema, el entorno organizacional, el proceso de negocio, si todo eso alimenta a nuestra determinación de requisitos. Bien, ¿quiénes participan? Los supervisores del contrato, es decir, quienes van a estar a cargo del control de todo esto, que sugieren cuáles van a ser los hitos de control, dónde vamos a detenernos a mirar cómo van las cosas, ¿sí? Van a ver cómo está el cronograma, van a proponer un cronograma, ¿sí? Para justamente organizar o disciplinar el desarrollo del sistema. Van a participar los clientes y los usuarios, ya habíamos hablado, los gerentes del negocio, los diseñadores, el equipo de diseñadores del proyecto software, y los verificadores, que son los que se encargan justamente de verificar si lo que se ha relevado es correcto. Bien, la captura, ¿sí? La captura de requisitos tiene que ver con que el desarrollador, con el cliente o el usuario,
son los que se reúnen generalmente para realizar todas estas actividades de obtención de requisitos, se captura y se identifican los actores, quiénes son los actores de este proyecto. ¿Qué es lo que identifico generalmente? Miren, hay una técnica que es observación al comportamiento. Y cuando vamos a desarrollar proyectos software en organizaciones, es muy importante saber quiénes de esa organización van a ser colaboradores del proyecto. Porque ustedes ya saben que a la gente no les gusta el cambio. Entonces, ¿qué necesito yo? Yo necesito tener de ese lado aliados. Por eso necesitamos identificar los actores. A ver, ¿quiénes de entre empleados, operativos, jerárquicos, administrativos de la organización se sienten identificados con ese proyecto? Entienden que los va a ayudar en su tarea. Entonces yo tengo que saber quiénes son aquellos que van a colaborar con el proyecto, ¿sí? Como les digo, aliados. Bien, y otra de las cosas muy importantes es identificar las funcionalidades de este proyecto, del software. Bien, acabamos de hablar de identificar actores, ¿sí? Identificar las funcionalidades, es decir, cuáles son los escenarios que se presentan en la organización y a los cuales nosotros les vamos a dar respuesta. Bueno, miren, ¿por qué es importantísimo el tema de escenarios? Si hay algo que no puede tener nunca un gestor de proyectos, un integrante de un equipo de proyectos, sobre todo de desarrollo de soluciones software, es una visión lineal. No les sirve para nada, lo que haga va a ser un desastre, les auguro un desastre si la visión es lineal. ¿En qué tienen que? Por favor, tienen que mirar el contexto, el entorno, las situaciones que se pueden dar, esas situaciones cambiantes, para diseñar una solución software que dé respuestas a las necesidades de una organización. La vista no puede ser lineal, no puede ser causa-efecto, no es causa-efecto, ¿sí? La vista tiene que ser amplia al entorno, a todas las situaciones que se pudieran dar en ese entorno. Por eso nosotros, los informáticos, trabajamos con algo que se llaman casos de uso, donde vamos planteando cuál es la situación y cuáles son las respuestas que se debieran dar y cuáles son las ramificaciones que esas respuestas pueden tener. Entonces, esto sirve para que podamos hacer un análisis racional de cada caso o de cada situación que se presenta en la empresa o en la organización. Los estudiantes de licenciatura tienen que haber estudiado esta técnica en la materia programación concurrente, ¿cómo se llama? En la materia, ay, por favor, háganme acordar cómo se llama la materia. Ustedes tienen que haber visto casos de uso. Espero no tener que darlos, ¿no? Metodología, no, ¿cómo se llama la materia? Bien, gracias. Modelo de desarrollo de programa y programación concurrente, ¿no? Así se llama. Bien, ahí es donde ustedes pudieron ver la técnica de casos de uso. Bueno, entonces, cuando esa técnica nos sirve para modelar la realidad, ¿sí? Entonces, gracias a esa técnica, ustedes tienen una visión ampliada del entorno y de lo que pudiera pasar o de lo que puede pasar cuando proponemos una solución. Entonces, cuando, por ejemplo, a ver, en un caso de uso normal, típico, cualquiera, cuando el cliente se acerca a una caja del supermercado, ¿cuáles son los eventos que suceden en ese momento? ¿Sí? Y cómo el sistema tiene que ir respondiendo
a esos eventos. De eso se trata, modelar un caso de uso. A ver, el cliente se acerca con la mercadería a la caja del supermercado. Bueno, ¿qué tiene que pasar entonces? Tiene que pasar que cada producto tiene que ser así, pasado por el lector de código de barra. El lector de código de barra tiene que tomar inmediatamente esa lectura, traducirla en lo que corresponde a ese código de barras, como ser tipo de producto, nombre, cantidad, embalaje, etcétera, etcétera, precio. Todo eso se tiene que traducir e ir a alimentar una lista de ventas que después se va a transformar en un ticket o en una factura. Va a ir contabilizando. Ahora bien, ¿qué pasa si el lector no lee el código de barra? ¿Se puede dar ese evento? Por eso en esas cosas hay que pensar. ¿Sí? Que hay un curso normal de eventos, hay un curso normal que se va desarrollando bien, pero todo en este mundo es perfecto y lineal, no, no, gracias, por suerte no. Entonces, ¿qué pasa si en este curso normal, lineal de eventos se dan otras situaciones? Bueno, entonces el sistema tiene que responder a esa situación. ¿Cómo? Si el lector de código de barra no llega a captar el código del producto por estar borrado, por lo que fuera, tiene que inmediatamente permitir, y acá sí tengo el requisito, miren, bien determinado, el sistema deberá permitir el ingreso de los números del código de barra a través del teclado de la terminal. ¿Se da cuenta? De eso se trata un caso de uso. Por eso decimos que modelamos eventos. Hay un curso normal y hay un curso alternativo. Porque, ¿qué pasa? Ah, bueno, y todos los productos que pasaron por el lector de código de barra ingresan al ticket, y puede ser que sí o puede ser que no, al ticket o a la factura. ¿Por qué? Y porque el cliente decidió que no iba a llevar tal cosa y hay que anularlo. Entonces, cuando pasan esas cosas, el sistema debe prever qué respuesta dar en caso de que se produzca, de que se necesite la anulación de un producto. ¿Se entiende? Entonces, bien, de eso se trata y por suerte en esta carrera a ustedes les hacen pensar en esas cosas, ¿sí? Porque después cuando salgan al mundo real a trabajar se van a dar cuenta que no hay mucha gente que piense así. Bien, seguimos. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a empezar con las técnicas, ¿sí? Las técnicas que utilizamos son cuestionarios, entrevistas, talleres, reuniones, también talleres y reuniones, y prototipos. Bueno. Perdón. Otra de las técnicas que no está acá, pero está acá, es el análisis de la documentación, ¿sí? Nosotros no solo vamos a charlar con el cliente, vamos a buscar datos en cuestionarios que le vamos a hacer, no solo vamos a trabajar en talleres y en reuniones, sino que también vamos a estudiar la documentación que tenga la organización. ¿Sí? Hay cosas que ustedes tienen que saber. ¿Por qué? Y porque hay pautas que han marcado a través de comunicados, de resoluciones, de resultados de reuniones. Hay mucha documentación que hay que leer porque ustedes tienen que saber cómo se organizó la empresa y cuáles son sus normas, sus normativas, sus leyes. Ese es el análisis de documentación que tienen que hacer. Bien, las técnicas ya les dije, son entrevistas, cuestionarios, escenarios, también se pueden plantear escenarios, prototipado, lectura de antecedentes y documentación. Bien, hablemos sobre el cuestionario. El cuestionario es un papel que lo he diseñado yo, que voy a deducir requisitos, y que se lo entrego al personal de la organización para que me conteste. ¿Sí?
Ahora, esta técnica, ¿cuándo se usa cuestionario? El cuestionario es algo que yo diseño, reparto, le doy un tiempo para su respuesta y recojo, para después, tranquilo en la oficina, leer todo lo que me ha contestado esta gente y a partir de ahí obtener requisitos o obtener datos. Después los vamos a transformar en requisitos. Obtener datos. Necesito primero tener el conocimiento de la organización. Entonces, el cuestionario es una técnica que se utiliza cuando existe un gran número de personas a las que yo no voy a poder tener llegada de una manera rápida. Porque en realidad la técnica por excelencia es la entrevista. La técnica por excelencia es la entrevista porque yo en una entrevista, ¿sí? Puedo, observar al interlocutor, puedo guiar la entrevista, puedo ver si está cansado y no tiene ganas de contestarme, utilizar alguna estrategia para interesarlo, y además pueden surgir muchísimas cosas en una charla que yo no pensé preguntar, pero que esta persona, sin embargo, como tiene, bueno, ganas de contarme, qué sé yo, me ofrece un montón de datos que a lo mejor yo ni siquiera había pensado en indagar. Entonces, la entrevista es la más rica de todas las técnicas, pero la más costosa. Por el tiempo que invertimos, ya vamos a ver. Esa es la técnica por excelencia. Pero yo no puedo entrevistar a 200 integrantes de una organización porque me voy a pasar un montón de tiempo entrevistándolos. Porque no es que, bueno, yo entrevisto un día a 10, mentira. Yo entrevisto un día a 2, con suerte. Porque además, si bien la entrevista se pacta con anterioridad, pero surgen imprevistos. Pero me esperabas para hoy a las 10 y bueno, no puedo, tengo otra reunión, me tengo que ir, listo. ¿Y quién es el que manda? El cliente. Entonces, la entrevista es algo que nos va a llevar mucho tiempo. En cambio, el cuestionario no es tan rico, porque el cuestionario es algo que me contestan ahí. Yo no tengo una interacción con el personal y es muy frío. Y me dicen lo que quieren. Bueno, también siempre me dicen lo que quieren, pero digo, el cuestionario es más sintético, es para obtener datos más a nivel de detalle, ¿sí? Entonces, ¿cuándo uso el cuestionario? Cuando tengo mucha gente. Cuando hay mucha gente, yo no me voy a poder pasar toda la vida entrevistándolos, entonces lanzo un cuestionario. El cuestionario no es para que me hagan descripciones extensas, porque a ver, después hay que leer eso y de ahí hay que sacar lo que hace falta. Entonces, a lo mejor todo el tiempo que yo lo invertí en la entrevista y gané con el cuestionario, lo pierdo leyendo lo que escribió la gente. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Preguntas cortas, sencillas. Voy a buscar datos reales, fehacientes, no opiniones, nunca opiniones, ¿sí? Porque yo no necesito saber qué opina de tal cosa, yo necesito saber cómo es tal proceso, cuánto tiempo lleva, es realmente efectivo, le sirve para llegar al objetivo que se han planteado, cuáles son los problemas que tiene, eso es lo que necesito saber. O cómo se hace determinada cosa. Que describan un proceso, que me digan cómo llevan adelante. De esa forma yo puedo entender cuáles serían las falencias y puedo proponer las soluciones. Entonces, ¿el cuestionario qué es? El cuestionario es un papel donde yo escribo una serie de preguntas y la gente va a tener que contestarlas. Bueno, para esto hay técnicas. Antes que nada, el cuestionario que diseñen y que elaboren ustedes se lo presentan a las autoridades antes que nadie, ¿sí? El cuestionario tiene que estar aprobado por las autoridades de la organización. Una vez que el cuestionario fue aprobado por las autoridades, recién pueden repartirlo, ¿sí? Van, lo muestran, esto es lo que vamos a preguntar, perfecto, está autorizado, lo reparten. Bien, le tienen que dar un tiempo a la gente para que conteste. Un día, 2 días, no le dan
más tiempo, le dicen que en 24 o 48 horas ustedes pasan a recoger las respuestas de ese cuestionario. El cuestionario tiene que estar realizado sobre papel blanco, blanco, no usen papel de color, está mal, no sirve el papel de color, para que la gente fije la atención, no se canse. Y como les decía, cuando ustedes hacen una pregunta que va a requerir redacción de la persona que está contestando, por favor, déjenle el espacio suficiente para que conteste. Deben haber tenido experiencias con formularios, cuestionarios que hay que contestar y que tengo 2 renglones así juntitos, no tengo para escribir nada. Y si quiero escribir mucho, porque tengo ganas de describirte lo que pasa en la organización, y voy a hacer la letra chiquitita pegadita, y va a ser un jeroglífico y voy a perder muchísimo tiempo leyendo eso. Entonces, suficiente papel blanco, las preguntas cortas, claras, concisas, ¿sí? Porque si yo hago una pregunta ambigua que el usuario no entiende de qué estoy hablando, me va a responder cualquier cosa. Y se fue al tacho el objetivo del cuestionario. El objetivo del cuestionario es obtener rápidamente datos que sean fehacientes, ¿sí? Que yo los pueda usar para deducir requisitos. Tienen que ser respuestas, como les digo, preguntas cortas, ¿sí? No ambiguas, muy claras, diciendo exactamente, piensen ustedes qué es lo que necesitan saber. ¿Qué necesitan saber de la organización? ¿Qué no saben y necesitan saber? Y eso pregunten, ¿sí? ¿Saben cómo se realiza un proceso de compra? No lo saben. Bueno, a ver, ¿me puede por favor explicar cómo se lleva adelante el proceso de compra o el proceso de selección de proveedores? Capaz que el de compra es muy complejo. Capaz que el de compras van a tener que observarlo. El proceso de selección de proveedores. ¿Puede explicarme cómo se registra contablemente tal cosa? O a lo mejor sobre algún documento o sobre cómo llevan adelante, no sé, el control de calidad de algún producto. Todo aquello que ustedes necesiten, especificaciones que sean claras. A veces las respuestas pueden ser un sí o un no. Entonces, en ese caso, cuando la opción sea responder con un sí o con un no, ponen sí, no, y le ponen la consigna al usuario. Tachar lo que no corresponda, marcar con un círculo lo que corresponda. Pero a ver, si van a utilizar la consigna tachar lo que no corresponda, es la misma consigna a lo largo de todo el cuestionario, ¿no? Para sí, no, blanco, negro, elija, no sé, las dimensiones del producto, etcétera, lo que fuera, ¿sí? Si no, cuando tienen que seleccionar algo, ustedes la consigna que sea siempre la misma. Marcar, tachar lo que no corresponda, y si no, marcar con un círculo, y si no, poner un tilde, y si no, pero la misma. No le estén cambiando todo el tiempo. Acá tiene que tachar, después allá tiene que marcar con un círculo, después acá tiene que poner un tilde. Al final está más pendiente de cómo tiene que contestar de la respuesta que tienen que dar. Y yo tengo que obtener datos reales, concretos. Imagínense ustedes que son los datos sobre los que yo voy a construir los requisitos para desarrollar el sistema. Son los datos sobre los que yo voy a construir los requerimientos para llegar al producto final del proyecto. Entonces, por favor, no lo confundan al usuario o a quien está contestando, ¿sí? Lo menos que tenemos que hacer es confundirlo. Bien, ¿alguna pregunta sobre cuestionarios? Les he puesto un documento, también ahí entre toda la parte de teoría que les he subido a la unidad 3, donde hay ejemplos, me parece, cuestionarios, me parece que les puse un ejemplo. Si no, me avisan y lo vemos, ¿sí? Y lo ponemos.
Bien, ¿no hay ninguna pregunta sobre el cuestionario? Bien, la otra técnica, bueno, acá les he puesto tipos de cuestionarios, ¿sí? Por favor, miren esto. Este que puse acá es real, ¿no? Es un cuestionario que se utilizó para obtener requisitos para el desarrollo de un sistema que, gracias a, bueno, a que se le introducían una serie de parámetros, lograba, ay, no me sale la palabra, cotizar propiedades. Esto era para un un sistema experto que cotizaba propiedades. Entonces, a través de este cuestionario realizado al experto, Jesús Luis Fernández, que es arquitecto, esta es la gente que entrevistaban en esta época, fíjense cómo está diseñado, ¿no?, el cuestionario. No, esto es una entrevista. No, pero esto es una entrevista con cuestionario. ¿Mm? Podría nombrar los factores que afectan al valor del metro cuadrado de una construcción. Aquí tiene que nombrar. Acá tiene que responder, sí, no. Marque con una X lo que corresponda. Acá tiene que utilizar la valoración para cada comodidad. Bien, en fin, fíjense que este es un estilo, ¿no?, de cuestionario. Bueno, vamos a la entrevista. La entrevista se entiende como la reunión de dos o más personas, ¿sí?, que se ponen de acuerdo para que dialoguemos sobre determinados aspectos de la organización, de lo que yo necesito para la construcción del software. La entrevista, ustedes van a tener que, antes que nada, ¿cómo les diré? Van a tener que organizar a quienes entrevistan y a quienes hacen cuestionarios. Para saber a quiénes entrevistar, ustedes van a tener que solicitar el organigrama de la organización, ¿sí? A ver, ¿quiénes son aquellos que están como empleados jerárquicos o dentro del nivel jerárquico de la organización? ¿Quiénes son los que son mandos medios, por ejemplo, ¿sí?, los supervisores? ¿Y quiénes son los administrativos operarios? Ahora, no significa que tengan que entrevistar únicamente a los empleados jerárquicos, para nada, ¿sí? El jerárquico es el que decide qué se hace, pero el que implementa cómo se hace generalmente es el supervisor, el jefe, los mandos medios, y quienes ejecutan realmente la tarea son los operarios, los administrativos. ¿Quién sabe cómo se hace la tarea? Si ustedes tienen que saber el detalle operativo de un proceso o de una tarea, no van a ir al jerárquico. El jerárquico no conoce el detalle de la operativa, no lo necesita, para eso tiene al supervisor que controla cómo se hacen las cosas, él decide qué, el cómo se implementa según el qué, y las cosas se hacen de acuerdo a, bueno, ya saben, una normativa, usos y costumbres, etcétera, pero quien sabe cómo se hace la tarea es el administrativo o el operativo. Entonces, cuando necesiten conocer el detalle de cómo se lleva adelante un proceso, el administrativo o el operativo y el de mayor antigüedad a esa entrevista. ¿Por qué? Porque con el correr del tiempo se aprendió de memoria cómo se hace esto, ¿sí? Ahora, cuando necesiten conocer cómo se toma una decisión, ahí sí, el jerárquico, ¿sí?, el que define el qué se hace, el por qué se hace esto. Entonces, la entrevista es algo que ustedes van a definir según las necesidades de su proyecto. Van a definir a quién entrevistar, ¿sí?, y cuántas entrevistas se van a hacer. Entonces, programan, diseñan una serie de entrevistas, siempre presentan esto a las autoridades para que les aprueben y por favor siempre logren la autorización para realizar la entrevista.
Cuando pacten la entrevista con anterioridad, es decir, ustedes le dicen al que va a ser entrevistado, bueno, mire, nosotros vamos a venir a verlo con el propósito de tener una charla que va a durar entre 45 minutos y una hora para que ustedes nos expliquen o nos digan, nos pongan en contacto, en conocimiento sobre cómo está organizada esta empresa o bueno, lo que ustedes necesiten saber, adelantan cuál va a ser el tema de la entrevista, pactan día y hora y cumplen a rajatabla ese día y esa hora. Acuérdense que si es un empleado jerárquico o es personal jerárquico, dispone de muy poco tiempo, ¿sí? Entonces nos está haciendo un gran favor con atendernos y darnos de su tiempo una hora. Van el día y a la hora pactada y si la persona no puede, reprograman eso, ¿sí? Pero bueno, puede ir uno solo o pueden ir dos. Generalmente el equipo de trabajo determina quiénes van a ser los entrevistadores. Ya les dije que son aquellos miembros del equipo de desarrollo que tienen mayor capacidad de comunicación, son más sociables, son hábiles, ¿sí? En esto de obtener información de otras personas. Entonces van a la entrevista. Si son dos, uno de ellos va a tener que registrar, porque imagínense que es como esto, ¿sí? Hay una persona que pregunta y otra que habla y explica y vamos a perder los detalles. Lo importante es registrar. Entonces le dicen a la persona que están entrevistando que han llevado o que están en equipo con otra persona que es quien va a registrar. La registración puede ser a través de un texto, ¿sí? Notas que tomen en el momento, o si el entrevistado les permite grabar la entrevista, la graban, ¿sí? Pero si no les permite, no graban nada. ¿Está claro? Si les permite grabar la entrevista, ustedes graban. Bien. ¿Por qué? Porque después, cuando lleguen ya a la oficina y tengan que desgrabar eso, tomar las notas para ver qué es lo que obtuvieron, es importante tener la autorización. Bien, la entrevista generalmente, como les digo, es un encuentro, dos o más personas, una charla que tiene que ser formal, no se tiene que ir por carriles, pues por otros carriles, pues si no perdemos tiempo. Y acuérdense que estamos con el tiempo contado, ¿no? Contadísimo. Entonces, yo digo, voy a definir el objetivo de la entrevista, eso es primordial. A ver, si yo voy a hablar con el jefe de compras, ¿sí? O con el jerárquico de compras, tengo que pensar cuál es el objetivo de esta entrevista, qué es lo que yo quiero saber. ¿Qué quiero saber? ¿El proceso de compras? Quiero saber el proceso de elección del proveedor. Quiero saber qué es lo que toman como primordial para realizar la compra, cómo se enteran de cuál es el presupuesto que tienen para no hacer un pedido y después tener que cancelarlo porque no hay presupuesto para esa compra. Es decir, cómo está relacionada compras con el resto de la organización y cómo se hacen los procesos, ¿sí? Entonces tengo que ir y plantear, lo primero, antes de ir a la entrevista, plantear el objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero buscar? O sea, ¿qué es lo que voy a buscar? Con respecto al objetivo, voy a plantear, voy a programar, voy a definir las preguntas que le voy a hacer. Si ustedes no tienen mucha experiencia, escriban las preguntas, no las lean, ¿no? Pero escriban las preguntas para recordar qué es lo que quería preguntarle yo a esta persona. Alguien que tome el registro o grabo y utilicen de la mejor forma ese poquitito tiempo que les dan, que es 45 minutos a una hora. Aprovechenlo, no pregunten sobre cuestiones ni personales, ni la relación con los empleados, ni apreciaciones personales, ni opiniones, ni nada. Voy a conocer procesos de la organización. Voy a conocerla a la organización para poder determinar qué problemas tiene y darle solución. Está claro que es una entrevista. Las entrevistas ustedes van a ver ahí en el texto que tienen diferentes estructuras y eso tiene que ver con la capacidad que puede llegar a tener o no el entrevistador. Entonces, si yo, entrevistadora, sé que voy a ir a entrevistar a una persona que, a ver, es medio reticente, que no le gusta mucho hablar, entonces voy a empezar con preguntas puntuales,
¿sí? Que ataquen a su interés, a lo que a él le interesa. Cuando ya he logrado el interés de esta persona, voy a ir abriendo el espectro hacia preguntas más abiertas, porque pues la pregunta cerrada es de una respuesta sí, no. ¿Cuánto tiempo? ¿Hace cuánto? El proceso está actualizado, así. Son para respuestas cortas. La pregunta abierta es aquella que le permite al entrevistado explayarse más y contarme algún proceso, contarme algo, es decir, describir. Eso es una pregunta abierta. Entonces, cuando el entrevistado no está muy con muchas ganas, hago preguntas cerradas, voy abriendo el espectro hacia preguntas abiertas que lo interesen más, ¿sí? Entonces ya entra más en confianza, ya empieza a contarme más cosas. Ahora, cuando yo tengo al revés, una persona que le encanta hablar, le encanta, y como le encanta hablar, va a hablar un montón y se va a ir del tema y me va a hacer perder tiempo. Entonces mejor empiezo con preguntas abiertas. ¿Por qué? Y porque yo sé que me va a contestar, pero voy cerrando el espectro y voy llevándolo hacia el tema que yo quiero con preguntas cerradas. Bueno, todo eso tiene que ver con la capacidad que tenga el entrevistador, ¿sí? De lograr la mayor cantidad de información posible de una entrevista. También puedo combinar esas técnicas, empezar con preguntas cerradas, ir abriendo el espectro hacia preguntas abiertas y después ir, si se me va mucho del tema, ¿sí? Si le gusta hablar, ya le gustó hablar, entonces voy llevándolo después con preguntas cerradas hacia lo puntual que yo necesito. Bueno, eso es cuestionarios, entrevistas y estructura de las entrevistas. Bueno, tenemos 3 minutos para preguntas. Voy a dejar de presentar. Hemos visto nada más que 2 técnicas para reducción de requisitos. Con estas voy obteniendo no requisitos, después vamos a armar esos requisitos en documento. Bien, ¿alguna pregunta respecto a alguna de las técnicas o acerca de requisitos? ¿Algo de lo que quieran preguntar? Bueno, no sé qué pasó hoy, que no sé si tendrán alguna evaluación, algo, pero hay 46 personas nada más acá en la sala, ¿no? Yo les aviso yo les he dicho que la asistencia era importante. Bueno, no hay ninguna, me dice Natalia que quedó muy claro. No hay, Profe, sí, decime. le comento, a mí me pasó, por ejemplo, en el trabajo, cuando estaban realizando el desarrollo de un programa, que esta entrevista de la cual usted nos preguntaba los cuestionarios, las realizaban en forma constante y al no estar orientadas, la verdad es que eran como que irrelevantes, digamos, no recababan la información correcta y terminaban diseñando mal el sistema porque no entendían lo que el personal requería. Mira vos, Magalí, gracias por el ejemplo, porque realmente, sí, yo hablaba, uno cuando cuenta situaciones ideales, ¿no? Y realmente lo que comenta Jimena es real, es lo que pasa en la vida real, cuando no están orientadas, miren de clarito que dijo ella, cuando estas entrevistas no están orientadas. Exactamente, lo único que hacemos es que el personal pierda tiempo, que el equipo de desarrollo pierda el tiempo y además que no interpretar correctamente algo lleva justamente al desarrollo de un producto que no sirve. Es un fracaso total. Sí, Entonces, sí, sí, profe, hay algunas entrevistas también que la hacen directamente para venderte algo que ellos ya tienen en mente, entonces no, por ahí no están abiertos a cosas nuevas, están cerrados en esa dirección nada más, entonces mucho no,
no es buena, digamos, esa entrevista o ese cuestionario. Perfecto, Cristian, perfecto. Miren, esta es otra situación. Además, o sea, gente que tiene un producto ya diseñado, desarrollado y capaz que funcionando y nos quieren vender. Entonces, no es una entrevista para ver qué necesitamos. Es una entrevista justamente para vendernos el producto. Y como dice Cristian, cuando decimos, bueno, no, pero nosotros en realidad necesitaríamos que haga tal cosa y se niegan y no puede. Y claro, porque está encasillado, cerrado en que ese es el producto final, pero no están haciendo una entrevista de deducción de requisitos, en realidad están haciendo una entrevista de venta. ¿Sí? Claro, también se dan muchas veces se da esa situación, producto ya terminado que quieren ponerlo así como sin encajarlo como con calzador al producto y bueno, es lo que ha pasado en la provincia, ¿no? Con algunos sistemas. Sí, tal cual. Bien, ¿alguna pregunta? Gracias por bien. Gracias por los comentarios que vinieron muy bien, ¿no? Para ampliar esto de lo que pasa en la vida real con las entrevistas de los grupos de desarrollo. Bueno, ustedes háganlo bien, ¿no? Bueno, Profe, sí. para mí, bueno, esta es una opinión personal, ¿no? Para mí lo más importante, primero es que el equipo directivo, junto con el personal técnico, primero ellos definan qué es lo que necesitan, porque lo que pasaba cuando realizaban estas entrevistas es que los directivos querían una cosa y el personal quería otra cosa, y al final se terminaba mezclando todos los requisitos que relevaban, digamos. Perfecto, miren qué importante que es la experiencia, ¿no? La experiencia laboral realmente es muy importante porque es ahí, esto que nosotros hablamos acá es de laboratorio más o menos, pero lo que pasa en la vida real es tal como lo comentan ustedes. A ver, miren, para eso hay una técnica, para lo que dice Jimena, de cómo se contraponen los intereses. Los directivos quieren algo, pero el personal que hace realmente la tarea quiere otra cosa. Entonces hay intereses encontrados. Bueno, para subsanar esto hay una técnica. Una es la reunión, la HAT o la JAR, que las vamos a ver la clase que viene, y otra técnica son los talleres, en donde nosotros llevamos adelante todo un trabajo de jornadas completas a veces, ¿sí? Para aunar estos intereses y estos criterios y llegar a un acuerdo, porque es tal cual, yo no voy a desarrollar una cosa para gerente y otra cosa para empleado, eso es imposible. Tienen que tener un criterio y una decisión tomada en la organización, sí, es tal cual. Es así. Bueno, ya vamos a ver las otras técnicas que son muy interesantes también, cómo trabajamos cuando hay disparidad. Bueno, ¿algo más? ¿Algún otro comentario? Bueno, tienen entonces los videos, la lectura, tienen que hacer la lectura de la parte teórica. Y bueno, las consultas ya saben, ¿no? Ustedes las proponen cuando quieran. Estamos disponibles para ver horarios de consulta que necesiten. Estamos a un mes del parcial. Un mes y algo del parcial. Así que bueno, ustedes lleven al día los prácticos, la teoría, y si necesitan algo, se comunican. Bien, un gusto. Hasta la próxima, hasta el martes. Hasta el martes, profe.